Oviedo, y ahí es donde toda su docencia ha transcurrido, su docencia universitaria, porque la docencia también en el instituto, que fue en Salamanca, exactamente. Sus libros no voy a enumerarlos ni siquiera, sino de este último, que es el que nos va a hablar ahora aquí. En la contracubierta encontrarán ustedes estas palabras que las voy a leer porque son breves. Con gran sutileza conceptual y mordacidad polémica, el filósofo Gustavo Bueno analiza las ideas de corrupción y de democracia y trata de establecer su conexión interna. A continuación, hace un estudio exhaustivo de algunos de los casos más sonados de perversión democrática, corrupción no delictiva, que se han producido en España en los últimos años. El proyecto de ley de plazos del aborto, el complejo de Jesucristo del juez Garzón, los estatutos de autonomía y la OPA hostil a Endesa, así como las leyes de memoria histórica, de matrimonios homosexuales o contra la violencia de género. Al escuchar estos temas nos parecería que es un profesor de derechas, ultraconservador, y creo que todos le conocemos, pues no podemos afirmar eso, sino que es un auténtico filósofo crítico que no es complaciente con la corriente, sino que sabe ejercer de filósofo al criticar lo que hay que criticar en cualquier circunstancia, por no muy favorable que sea para él. Le paso a él la palabra, que vamos a escucharle durante un rato y luego le podrán hacer preguntas también, como es costumbre. Pues muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a mi presentador tan amable y procuraré parecerme a lo que le ha dicho. Pues bien, el objeto de esta exposición... A ver, es que igual tiene que acercarse, es que esto si no se pone muy cerquita. Vamos a ver. ¿Y sentado? No, es que no sé. ¿No sabéis? Pues a ver. Toda la vida de pie no sé sentado. No sé. Entonces que está con él en la mano, le va a molestar. Bueno, bien. No, es que los psicólogos lo dirán. Yo, seguramente la razón de estar de pie es mi talla, para que me vean. Pero estás acostumbrado y yo no se habrá presentado, esa es la cuestión. ¿Me escuchan bien? Bien. Parece que levanta la mano de que no. Todavía un poquito más, si no le importa, ¿eh? El objeto de esta exposición es trazar las líneas generales que se exponen en este libro. Fundamentalismo democrático. Las entrevistas que hoy me han hecho en Bilbao, que han sido abundantísimas y muy interesantes, en todos los medios prácticamente, televisiones, periódicos, etcétera, que saldrán mañana o pasado, no sé, me ha sorprendido que me hacían muchas veces la siguiente pregunta. Decían, lo que nos sorprende en este libro es su título, que parece que contiene términos contradictorios, como son fundamentalismo y democrático. Un demócrata no puede ser fundamentalista. Entonces, ¿cómo une usted estos dos conceptos que son como círculo cuadrado? Mi respuesta era... ¿El volumen un poquito más? Un poquito más. A ver. No vamos a arreglarlo porque si no se oye esto es inútil, claro. ¿Y ahora se oye mejor? Sí, sí. O sea, que hay que pegarlo enteramente. Pegarlo en la lengua. Hay que pegarlo. Pegarlo a los labios. Claro. Mire, por lo menos voy a reconciliar con los cantantes que se pueden enseñar el micrófono, claro. Bueno, pues decía que esta mañana, desde las 10 de la mañana hasta ahora, una pregunta que me han hecho repetidas veces e independientemente muchos entrevistadores era esta, que como este libro tiene un título que ellos consideraban como contradictorio, como es el asociar los términos fundamentalismo y democrático, porque decían, la democracia no puede ser fundamentalista, entonces ¿por qué pone usted estos dos nombres ahí juntos? Y yo les respondía siempre, es que ustedes son fundamentalistas y por eso no comprenden el concepto, ¿verdad? Pero como fundamentalistas, claro, lo que ocurría es lo siguiente, yo creo, lo que ocurre es que la palabra fundamentalismo, tal como se entiende normalmente hoy día en España, e incluso y en América Latina, sobre todo en México, etcétera, es un concepto peyorativo que lo acuñó pues Cebrián
el director entonces del País, y Felipe González, el antiguo presidente, y lo acuñaron precisamente a raíz de las elecciones en donde triunfó Aznar, las elecciones donde ganó el PP. Elecciones que al parecer les produjo una gran perplejidad a los que habían ganado las elecciones anteriores en nombre de la democracia, diciendo, pero ¿cómo es posible que el mismo pueblo demócrata que nos votó a nosotros les vote a estos ahora? Es que son demócratas también ellos, eso no les cabía en la cabeza. Y entonces, pues este concepto, que incluso pretendieron habérselo inventado ellos, ¿verdad? Pues dijeron, no, estos que son demócratas de nombre, en el fondo son criptofranquistas, que están emboscados, que son autoritarios, y lo que son es fundamentalistas, son no demócratas, sino fundamentalistas democráticos, ¿verdad? Es decir, son talibanes, en una palabra. Claro, esta es la cuestión, y este concepto, que yo en un artículo posterior a este libro, que está publicado en la revista digital El Catoblepas, pues yo ahí hago una historia del concepto de fundamentalismo y que lo clasifico en 4 tipos de acepciones, y a esto lo llaman miserable, la acepción miserable del fundamentalismo, porque es una acepción tomada de la pura lucha parlamentaria, política, una acepción puramente erística, en donde se intenta simplemente desprestigiar a los que han ganado unas elecciones democráticas, pero que sin embargo no se aceptan como tales. Y entonces la palabra fundamentalismo ocurre lo siguiente, que efectivamente esta contaminación con el fundamentalismo islámico, que yo creo que es el modelo que todo el mundo tiene ahora cuando se habla de fundamentalismo y no está metido en el asunto, pues efectivamente la palabra fundamentalismo pues fue creada en contextos teológicos o religiosos, sobre todo de la teología protestante americana de los años 20 del siglo XIX, del siglo XX, a raíz de una obra famosísima, monumental, que se llama Los Fundamentales, de los hermanos Stewart, que eran unos petroleros enriquecidos, ¿verdad? Y que reunieron a un conjunto de colaboradores, casi 100 obispos, baptistas, episcopalianos, etcétera, con objeto de llevar adelante la llamada teología de Princeton, una teología que quería atenerse realmente a la letra de la Biblia, a establecer cuáles eran los fundamentos de la fe cristiana, y que tiene como paralelo más conocido en Europa, yo creo, vamos, el paralelo es la encíclica Pascendi de Pío X contra el modernismo. La palabra modernismo se la inventó el Papa precisamente para designar pues a un grupo de intérpretes de la Biblia muy conocidos, sobre todo tipo Renan, Loisy, Labertonier, etcétera, muy conocidos entonces, que tenían una interpretación de la Biblia pues muy laxa, alegórica, y frente a esto, claro, el Papa exigía pues unas normas de interpretación más firmes que se llamaron fundamentalistas. La palabra fundamentalista, yo también tengo un libro de un tío mío cura, que se llama Teología Fundamental, de varios tomos, de Tanqueray, católica, también hay que llamarla de fundamentalismo. Bueno, esta palabra fundamentalismo, entonces, en principio fue utilizada en sentido, pues sentido no peyorativo, sino todo lo contrario, en sentido meliorativo, ¿verdad? El fundamentalismo se esquiva a los fundamentos. Luego pasó la palabra a la expresión fundamentalismo científico. El fundamentalismo científico tampoco fue una palabra reciente, aparece ya de vez en cuando en textos ingleses, sobre todo de los años 30 y 40, y sobre todo cristaliza pues mucho más tarde, en los años 60 o 70 y 80, y fundamentalismo científico pues designa una actitud hoy día muy frecuente, que es la consideración de la ciencia, de las ciencias positivas, la física, la biología, las matemáticas, etcétera, como los criterios últimos de verdad. Es decir, todo lo que no sea científico carece de valor de verdad. O sea, y entonces la alternativa es, o como decía Pradal de Ortega, o se escribe literatura o ciencia, y no hay término medio, ¿verdad? Yo tenía un amigo hace muchos años en Salamanca que era decano de la Facultad de Medicina precisamente, que era del Opus Dei, muy amigo mío y muy competente, ¿no? Que me decía a mí, estoy hablando de los años 42 o 43, un poco más tarde, quizás fuera 52, 53. Como soy tan viejo ya me olvido de los años, a los años 50, ¿verdad?
Y aquel señor me decía, mire usted, no hay más que la división del universo es en dos mitades, de Texas arriba y de Texas abajo. Decía, de Texas abajo es la ciencia, de Texas arriba la fe, no hay término medio, por tanto usted no tiene nada que hacer. Y yo decía, bueno, vamos a ver, esa división tan pintoresca que usted hace, ¿quién la hace? ¿De Texas arriba o de Texas abajo? Decía, no me diga usted, no me diga, me está liando. Claro, y con eso funcionaba el buen hombre, ¿verdad? Pues claro, y la ciencia era el fundamentalismo, era el único que de verdad. Esto es ustedes recordarán, hace unos años se publicó y se hizo mucha propaganda del manifiesto del Escorial, que llamaron, firmado por una serie de científicos que viven actualmente, muchos de ellos son amigos míos, en donde proclamaban que la ciencia estaba en España muy desatendida, que necesitaba mucho más apoyo del gobierno y de los gobiernos, porque la ciencia era la salvación de la humanidad. Y la ciencia era todo lo que había, y fuera de la ciencia no había que decir nada más que literatura, como diría Ortega, ¿no? La ciencia es todo. La expresión más conocida es nada menos del premio Nobel Ochoa, que es asturiano, como saben. La expresión de Severo Ochoa, todo es química. Y la química explica absolutamente todo, ¿verdad? La química explica, pues todo, el universo, ¿verdad? Las galaxias, el código genético, qué sé yo, las instituciones, todo es química. Yo un día le pregunté a Ochoa, don Severo, todo es química, ¿verdad? Hombre, por supuesto, como diciendo, parece mentira que usted me pregunte esto. Y tenía ahí un libro al lado, y le digo, ¿y entonces este libro también es química? Digo, sí, por supuesto. Digo, ¿y cómo demuestra usted que el libro que todo es química en este libro? Digo, muy sencillo. Se incinera el libro, se quema, se hace análisis de las cenizas y encontraremos tantos gramos de carbono, tal. Y decía, oye, qué interesante. Y él seguía hablando, ¿verdad? Y entonces le pregunté, y entonces estas dos palabras que están aquí unidas en el libro, ¿están unidas por enlaces iónicos o por enlaces covalentes? Y él me miró como diciendo, este tío es bobo, ¿verdad? Y yo le veía a él diciendo, este tío es imbécil, ¿verdad? Y así quedó la cosa. Pues este era el fundamentalismo científico. Entonces, el fundamentalismo que yo aquí analizo es lo que en ese artículo llamo fundamentalismo primario. Llamo en el sentido de que lo que hago en ese artículo es una clasificación de los usos de fundamentalismo, no es que me lo invente yo. Después de manejar muchas acepciones y textos de palabra fundamentalista, los clasificas y encuentras un fundamentalismo que llamo primario. ¿Por qué primario? Pues porque los que lo utilizan ni siquiera saben que son fundamentalistas. Para decirlo con las palabras de Molière conocidas, hablan en prosa sin saberlo, ¿verdad? Cosa que he tenido que explicar yo también a algunos porque no sabían, y lo voy a contar pues algunos lo ignoran, porque si no, no tiene gracia lo que digo. En el burgués gentilhombre es un hombre enriquecido, que sin embargo pues es muy tosco, no tiene modales, no sabe hablar, y se contrata a un maestro de gramática para que le enseñe a hablar. Y el maestro le dice en una lección que hay dos modos de hablar, en prosa y en verso. Entonces yo hablo de, no, pues sí, usted habla en prosa. Se pone tan contento, le llega la mujer y dice, mira que hablo en prosa, ¿verdad? Pues los fundamentalistas también pues hablan, son fundamentalistas sin saberlo, pero lo son. Y estos son sobre todo los fundamentalistas de este gobierno actual, del gobierno que tenemos ahora desde las elecciones últimas y que a lo mejor tenemos durante muchos años, porque cada pueblo tiene el gobierno que se merece, como una ciudad. O sea, si te votan, seguirá siendo bien. Y entonces este fundamentalismo pues se caracteriza por lo siguiente, precisamente por considerar que la democracia pues es la forma más elevada, más noble, más digna de ser hombre, sencillamente. El que no es demócrata pues es casi un semisalvaje, porque la historia ha ido progresando, claro, el progreso es la ley de la historia, ha llegado después del antiguo régimen, de las aristocracias, de las autarquías, de las dictaduras, ha llegado la democracia, con esto ya la universidad, la humanidad está ya salvada, vivimos en democracia y la democracia es el valor supremo. Y por eso la democracia pues se utiliza como adjetivo de encarecimiento de cualquier cosa.
por ejemplo, se dice, pues, elegancia democrática, música democrática, que no sé qué querrán decir con eso, ¿verdad? Orquesta democrática, música democrática, y así sucesivamente, ¿no? Incluso, yo tengo recogidos en el libro dos frases muy conocidas, ustedes las conocerán, pero que llamaban mucho la atención, sobre todo se las oías directamente, cuando la vicepresidenta Fernández de la Vega, cuando estaba recién elegida, recién la victoria del PSOE última, le preguntaron que cómo se sentía, respuesta: yo me encuentro en un estado de felicidad democrática. Y el llamado Cerolo, pues todavía fue más obsceno, porque dijo: yo siento orgasmos democráticos. Ya es el colmo, ¿verdad? Ya es el colmo, ¿verdad? Pues entonces, esto es el fundamentalismo, ¿verdad? En una palabra. Y luego, claro, pues todo eso lo desarrollan buscando cuáles son los fundamentos, igual que el fundamentalismo religioso pues estableció 5 fundamentos, bueno, es que aquí no hacen al caso, ¿verdad? Que Cristo existió realmente, tiene 5 fundamentos que ellos consideran como intocables, y aquí establecen una serie de fundamentos, de principios de la democracia, pues como puedan ser el Estado de Derecho, los partidos políticos, las elecciones parlamentarias y las reglas de las mayorías, la democracia procedimental, claro, el Estado de Derecho y así una serie de cosas. Bueno, en este sentido, yo creo que la distinción más importante que yo utilizo en el libro es la distinción que afecta a todas las instituciones culturales, entendiendo por cultura en sentido antropológico. Es decir, cultura humana, no cultura animal. Porque todavía hace unos años, yo recuerdo precisamente de estudiante, año 45, que se tradujo la antropología filosófica de Cassirer. Pues todavía entonces se decía, como tesis fundamental, tesis que se aceptaba entonces como la última palabra de la sabiduría, ¿verdad? Que el hombre se caracterizaba por la cultura, y que el hombre era un animal cultural. Esa era una tesis revolucionaria entonces. Y era la tesis que, por ejemplo, los profesores de filosofía más avanzados estaban encargados de enseñarlo a los alumnos. El hombre es animal cultural, todavía sigue por ahí, ¿no? Claro, los etólogos pusieron en ridículo esta frase a 2 años después, ¿verdad? Cuando demostraron que también los animales tienen cultura, las culturas animales. Y en España se destacó Sabater Pi, el famoso antropólogo de Barcelona, que estuvo en Guinea y que estudió, yo le traté mucho, y me decía el hombre muy ingenuamente, dice, yo empecé ahí a interesarme por los negritos, pero luego se dan cuenta me encontré con los chimpancés, decía, ¿verdad? Y descubrió todas las culturas que tenían, y dije, bien. Bueno, pues esta idea de la cultura, pues es una idea que no define la diferencia entre hombres y animales, y por eso nosotros ponemos como criterio de separación la cultura humana establecida o entendida como conjunto de instituciones, porque que sepamos hasta la fecha en los animales no hay instituciones, por una serie de razones que no es imposible mostrar. Y entonces toda institución cultural en ese sentido, no en el sentido restringido que se utiliza en las expresiones tales como Consejería de Cultura, Ministerio de Cultura o Concejalía de Cultura, en donde la cultura, que ministra de Cultura, es decir, que tiene presupuestos muy importantes, si les preguntas, hagan ustedes la prueba, ya lo he hecho muchas veces, preguntarles a un concejal, a un consejero o a un ministro que entienden por cultura, que cuál es su departamento, se les quedarán mirando perplejos y dice, bueno, es que no lo sabe usted, la cultura. Bueno, y si es la cultura, ¿por qué ustedes no tratan de la agricultura, del ministro de la Agricultura, y se lo tragan? Más cultura que la agricultura, que es la primera forma de cultura. Todavía cultura se utiliza con la expresión de cultivo. Yo recuerdo, con motivo de la presentación de un libro que escribió hace años, llamado El mito de la cultura, que tradujeron al alemán, en Maguncia, en Mainz, pues me pusieron los profesores ahí un cartel diciendo Kulturen verboten treten, es decir, prohibido entrar en las culturas, que era un cartel que habían sacado de una granja, porque allí culturas, si Kulturen eran los cultivos,
¿verdad? Que es de donde viene la palabra cultura, la cultura animi de Cicerón, expresión que se utiliza también. Yo tengo un texto del siglo XVI donde dicen las culturas de Oviedo, que eran los huertos que había alrededor de Oviedo. Entonces, ¿por qué un Ministerio de Cultura no habla de la agricultura? ¿Y por qué no habla del Ministerio de la Guerra? Se lo tiene que tragar también, porque la guerra, sobre todo por el armamento, es cultura. Es decir, y las armas, todo el armamento de una nación, pues es una forma de cultura superior, gracias a la cual pues puede un Estado resultar vencedor sobre otro. Ahora bien, como aquí ahora somos tan pacifistas, ¿verdad? Y tan pánfilos, tan panfilistas, ¿verdad? Pues hablar de guerra es un tabú. Ahora estamos en Afganistán, pero no es guerra. Aquello es, vamos en misión de paz, ¿verdad? Pero claro, misión de paz han ido siempre los hombres, porque la guerra, esto es tesis de Aristóteles, de Santo Tomás, de todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? La guerra siempre busca la paz. El fin de lo dice Don Quijote también. El fin de la guerra es la paz. Pero la paz del vencedor, la paz de la victoria. Y entonces he oído con sorpresa, últimamente, precisamente a miembros ilustres del gobierno, en relación con la guerra de Afganistán, dicen, es que estos quieren la paz de la victoria, pero claro, es la paz. Pero es que la paz de la victoria siempre, señor mío. Es que no hay ni un solo ejemplo histórico donde la paz no sea la paz de la victoria. La paz romana famosa, y la demostración mejor es la de Augusto, donde está Augusto celebrando su reinado, rodeado de legionarios, como natural. Y la paz británica, pues es la paz de los ejércitos ingleses y de los piratas ingleses. Y la paz hispánica famosa, pues es la paz de los tercios de Francia y todo lo demás. La paz es siempre paz de la victoria. Y entonces ir en misión de paz es contar la mitad del asunto. Pues bien, la idea de una institución cultural se puede analizar de dos aspectos que son inseparables, pero se disocian totalmente en el análisis. Estos aspectos los llamamos momentos, pero tomando momento no en el sentido de unidad de tiempo cronológica, sino momento en el sentido tradicional del español, pues que lo tienen ustedes multitud de diccionarios clásicos, Covarrubias o lo que sea, donde momento, que por cierto es un significado que está aceptado, utilizado por los físicos hoy día, que es el momento de una fuerza, todo el mundo conoce, que es el producto de la fuerza por la distancia, por ejemplo, de un brazo de palanca, por la distancia de aplicación. Momento de importancia. Cuando se dice esto es cosa de poco momento, se decía antes, que de poca importancia. Bueno, pues entonces, en el libro yo utilizo el concepto de momento para distinguir los dos momentos principales en cualquier institución. El momento tecnológico, le llamo porque no he encontrado otra palabra mejor, ¿verdad? Momento tecnológico que viene a ser, pues, un poco la carpintería de la institución. La carpintería, ¿verdad? Lo que llaman los hombres de teatro, carpintería de la obra y demás, la carpintería. Pues, por ejemplo, la carpintería de la institución, de la Iglesia Católica, por ejemplo, pues está constituida, pues, por templos, sacerdotes, confesionarios, sacramentos, en fin, encíclicas, todo lo que ustedes quieran hablar. Entonces, eso es la carpintería, cómo funciona la institución. Y luego, el otro momento es el momento que llamamos ideológico. No es exactamente lo mismo porque la ideología, tomada en el sentido ya estricto que acuñó Marx, es un conjunto de ideas arraigadas socialmente, pero dirigidas por los intereses de un grupo frente a otro. Esta es la idea esencial de ideología. Y claro, aquí la ideología que nos referimos no solamente esto, tiene más que ver con la concepción de ese momento tecnológico, su definición, su relación con otros, ¿verdad? Cómo ven a los demás al otro, es decir, la justificación de la institución y la estructura y los proyectos de esa institución. Dos ejemplos que aclaran perfectamente esto, la aplicación al caso. En el caso de la Iglesia que hemos puesto, es muy sorprendente, a mí me sorprendió cuando hice la prueba, de que preguntar a alguien, ¿usted es cristiano? Pues sí. ¿Y qué es el cristianismo? ¿O qué es la religión? Para hacerlo más general.
ahora que estamos en un estado de libertad religiosa, ¿qué es la religión? Lo normal, vamos, parece que te responderían, pues la religión, pues cosa de curas, o de templos, pues no te responden así, que sería el momento tecnológico. Te responden diciendo, la religión es el conjunto de conductas que ponen en relación al hombre con Dios, que es una definición teológica, pero claro que es tan oscura, porque claro, supone que sabemos quién es Dios, y sobre todo suponemos las relaciones del hombre con Dios, quien las establece, que son los mediadores, los sacerdotes. Es decir, el concepto es metafísico, no digo que sea falso, digo que es metafísico y que es más oscuro que lo que quiere definir. Bueno, pues con la democracia pasa algo parecido. Si cualquier adulto que no sea débil mental en nuestra sociedad sabe lo que es la democracia desde el punto de vista tecnológico. Si le preguntas a un paisano qué es la democracia, te dirá, hombre, pues la democracia es, evidentemente, bueno, ¿creéis que te dirá? Pues es las elecciones, las urnas, los partidos políticos, y yo qué sé, te dará los candidatos. Si pertenece al aparato del partido, te dirá cosas mucho más precisas. Es decir, sabe lo que es la democracia desde el punto de vista tecnológico. Pero en cambio no te dirá, si le preguntas, esa es la sorpresa que yo he recibido, le preguntas qué es la democracia a cualquier individuo en general, te responderá de la siguiente manera. La democracia es un sistema político basado en la soberanía del pueblo. Y se queda tan ancho. Claro, el pueblo es un concepto tan metafísico como Dios en el otro lado. Ininteligible completamente. La relación del pueblo con el poder es tan difícil de entender como la relación del hombre con Dios y los mediadores, ¿verdad? Que en este caso son los diputados. Es decir, es una cosa ininteligible. Y sin embargo lo que dicen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo primero que hay que decir, bueno, que se me ocurre decir, es que cuando estamos hablando de democracia, pues no sabemos lo que decimos. Así literalmente, la gente tiene convicciones muy firmes, muere por sus ideas, pero y sufre por sus creencias, pero el que muere por sus ideas y sufre por sus creencias no las demuestra, ¿verdad? Por mucho que sufra, porque puede estar equivocado. Es como aquel que sufría por sus creencias porque creía que calzaba el 34 y calzaba el 35, ¿verdad? Entonces sufría por sus creencias, pues qué más, sufre todo lo que quieras, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, es decir, la idea de la democracia, resulta que la gente está muriendo por la democracia diciendo que la democracia es todo, y además la democracia se utiliza en contextos totalmente separados del sujeto de la democracia. Es decir, la democracia es propiamente una forma de organización de una sociedad política histórica dada, y una sociedad política es pues una sociedad que vive sobre todo en un territorio, el Estado, como se llame, ¿no? Esto es una idea muy importante porque, claro, hay que tener una idea de Estado, una teoría sobre el Estado, y si no, no se puede hablar de esto. ¿Cómo se puede hablar de estas cosas sin tener una teoría del Estado? Todo discutible que se quiera, pero una teoría que nos oriente. La teoría del Estado que nosotros utilizamos aquí fue expuesta ya hace muchos años en un libro publicado en La Rioja, precisamente, que inauguró una colección hace muchos años, sobre ensayos sobre las categorías de la ciencia política. Y entonces aquí, entre otras cosas, pues distinguimos varias capas y ramas en el Estado, que llamamos respectivamente la capa conjuntiva, es decir, que contiene pues a los llamados poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los poderes, ¿verdad? La capa basal, que corresponde al territorio y todo lo que contiene, es decir, la agricultura, la minería, la ganadería, los metales, en fin, toda la capa basal, y luego la capa cortical, que es la frontera que separa a un territorio apropiado por esta nación frente a otros territorios que también quieran apropiarse de ello o por lo menos están en conflicto permanente. La perspectiva es que el conflicto es continuo, pero de la paz perpetua de Kant y Marx es una fantasía completamente gratuita. Bien, es un puro ideal que no tiene ninguna aplicación histórica. Entonces, la democracia supone necesariamente un adjetivo. Democracia española, democracia francesa, democracia alemana, democracia americana. Y si no, la democracia no flota por ahí. Sin embargo, es lo que se utiliza continuamente. Cuando en las polémicas tremendas y constantes en relación con el Estatuto del País Vasco, el Estatuto de Cataluña o el de Andalucía, etc.,
aquí se empieza por reconocer que el PNV es un partido demócrata. Incluso la ETA es demócrata, porque quiere buscar la democracia. Y no digamos el RC y todos los demás partidos son tan demócratas, es más, imputan al resto de España que no son demócratas, ¿verdad? Que no somos demócratas. La pitada que dieron en Baracaldo ayer o anteayer era la pitada de los demócratas, ¿verdad? Que estaban ahí aullando en el estadio porque contra los que no eran demócratas. Bien, ¿qué pasa aquí? Pues sencillamente que se está utilizando la palabra democracia en abstracto, y la democracia no es eso, porque todos son demócratas, porque la democracia en abstracto no existe. Es como hablar de la humanidad o del género humano. El género humano no existe, no ha existido nunca. El género humano, que es el famoso himno de la Internacional, ¿verdad?, que se canta continuamente y que es muy bonito por otra parte, pero eso no tiene nada que ver. Tan bonito eran los himnos nazis o los himnos soviéticos, ¿verdad? Y eso no tiene que ver porque hay un conflicto de valores continuo. Entonces, la idea del género humano, pues no ha existido nunca el género humano, es que no ha existido nunca. Y sin embargo, la base del llamado humanismo socialista, de los soviéticos o de los socialdemócratas. Pero ¿dónde está el género humano? Nunca ha habido género humano. El género humano es un concepto taxonómico de Linneo, a ver si no se olvida esto. Es un concepto que no tiene nada que ver con la historia. Es un concepto distinto, es un concepto taxonómico. Es una clase de primates que Linneo llamó Homo sapiens porque suponía que era más sabio que las rubias, como dice Platón, ¿verdad? Pero ya está. Pero entonces, ese Homo sapiens ha existido en las clasificaciones de los taxónomos. Pero realmente en la historia, lo que llamamos Homo sapiens fue una serie de bandas dispersas por toda la Tierra, procedentes de África, cada una con su propia lenguaje, política, etcétera, que se fueron desarrollando y juntando, hasta que un grupo de ellos se apropió. Digo esto porque está en relación con el famoso problema del origen de la propiedad privada y de la lucha de clases. El tema famoso de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y en muchos libros. Y entonces, y precisamente esta distinción no la hace Marx. Por eso nosotros desde hace mucho tiempo, yo he publicado artículos en revistas del Partido Comunista que nadie leyó, como natural, ahí están, para que crean que no me las invento ahora. Yo propuse hace muchos años lo que yo llamaba la vuelta del revés de Marx, la Umstülpen, la vuelta del calcetín, que es lo que propuso hacer Marx con Hegel cuando era considerado como perro muerto, y dijo Marx en la segunda edición del Capital, ya es hora de que dejemos de considerar a Hegel como perro muerto, porque en Hegel basta darle la vuelta del revés para sacar de su corteza mística una semilla, una almendra racional, algo así, ¿verdad? Se trataba de dar la vuelta del revés a Marx. En este punto la vuelta del revés consistía en decir que la propiedad, pues, esto ya lo decía Marx, no es un robo, porque si la propiedad es un robo, ¿a quién roba, verdad? Para que haya robo tiene que haber propiedad anteriormente. Y claro, unas bandas de nómadas no tienen propiedad. La propiedad aparece primero como apropiación, que no es propiedad, que es la circunscripción de un territorio basal donde se asienta una sociedad suficientemente desarrollada. Y esta sociedad es equivalente desde el punto de vista materialista al concepto de patria, es la patria. La patria es la sociedad, no es ningún concepto romántico. La patria es allí donde nosotros vivimos y aquello que es nuestro y que lo hemos defendido en frente de otros vecinos, ¿verdad?, que quieren apoderarse, y quienes desde el interior de una patria, que es un concepto histórico esencialmente, pero con una base pues basal determinada, si no hay patria, esto del patriotismo constitucional que propuso Habermas y todo tanto, pues a mi juicio es una pura pedantería jurídica, que además es decir, el patriotismo constitucional. A ver quién puede ser patriota constitucional cuando una constitución la hacen unos cuantos señores que la cambian cuando pueden cambiarla, ¿verdad? El patriotismo constitucional es como ser patriotismo del cuerpo de correos, algo así, ¿verdad? Es una cosa completamente, vamos, ridícula. Entonces, la idea de la patria es esto, no es un concepto romántico ni ideal, es la realidad que tenemos. Y cuando en el interior de una nación históricamente constituida, otras partes de esa nación quieren secesionar, quieren separarse de esta nación, entonces esta separación
porque son demócratas, a mí me tiene sin cuidado que sean demócratas, no, lo que están es corrompiendo precisamente la patria, es la corrupción de la democracia, mediante otra supuesta democracia para el futuro. Y entonces esto es una situación de guerra, naturalmente, en donde ocurre lo mismo que ocurría cuando alguien en tu finca te quiere quitar un trozo. Digo, no, que esto es mío, ¿verdad? La propiedad viene después de la apropiación. Es la redistribución desigual, desde luego, del territorio apropiado entre los que ocupan ese territorio. Bien, ¿a dónde voy a parar con esto? Pues voy a parar que la democracia es un concepto abstracto. Yo lo he comparado muchas veces con una idea muy conocida de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está discutiendo, cuando está preguntando a Alicia si la sonrisa del gato permanece después que el gato, o sin el gato, claro. ¿Hay sonrisa del gato sin el gato? ¿Hay democracia sin una sociedad democrática? Pues no lo hay, lo mismo, ese no tiene sentido. Y el Estado de Derecho es lo mismo. Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto fundamental que se utiliza en la democracia está fundamentalista. El Estado, la democracia es el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? También se piensa como el Estado de Derecho es una entidad que está por encima de cualquier realidad. Se dice el Estado de Derecho aplastará con todo su peso, pero claro, el Estado de Derecho no pesa. Uno pesa en los folios los folios en que está escrito, pero el Estado de Derecho no pesa. El Estado de Derecho, si pesa y aplastará, es a través de la Guardia Civil, del Ejército o de la Ertzaintza, ¿verdad? Lo que sea, que es el que hace cumplir las leyes, mediante la violencia. Pero claro, como ahora estamos en una situación donde la violencia es tabú, pues no se dan cuenta que la violencia es el fundamento del Código Penal. Si no hubiera violencia, las sentencias de los jueces quedarían en papel mojado. Y por eso el Poder Judicial no es independiente del Ejecutivo, depende de él. Por eso el juez Garzón, hablaremos después 2 minutos, ¿verdad? Si tenemos tiempo. Entonces, el Estado de Derecho es todos los conceptos del fundamentalismo democrático, que nadie sabe lo que es. Lo que saben es lo siguiente, lo que saben es que el Estado de Derecho se desarrolló, es una teoría que se desarrolló en Alemania. Lo que se olvida, lo que se ignora o se tapa es esto, que la teoría del Estado de Derecho fue un producto del fascismo italiano, el libro de Panunzio, o del nacionalsocialismo alemán, el libro de Lange, ¿verdad? El que haya leído estos libros, que ya lo sabrán. Y entonces, ahí es donde los juristas italianos y alemanes establecieron el concepto de Estado de Derecho, que luego pasó, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pasó a los comentarios y discusiones de la Constitución de Weimar y luego la de Bonn, de la que está tomada la española del 78, y entonces el Estado de Derecho pues se definió pues como un Estado en donde manda el imperio de la ley. Claro, pero ¿y la ley qué es la ley? Pues la ley es lo que se ha construido por la emanación del pueblo, que se ha dado una constitución a sí misma. El pueblo español se dio a sí mismo una constitución, concepto absurdo, porque es el concepto de causa sui, que a mí me recuerda mucho el barón de Münchhausen, que cuando se caía la torre se agarraba de 2 cabellos para no caerse, ¿verdad? Se agarraba de 2 cabellos. Entonces el pueblo se da a sí mismo una constitución, pero ¿cómo se puede dar una constitución? El pueblo tiene que existir previamente. Y entonces, y la Constitución se basa sobre una sociedad ya existente. Cuando se dice la Constitución española, el patriotismo constitucional se basa en la Constitución del 68. Bueno, por lo menos remonte usted a la Constitución de Cádiz, ¿no? Donde se define la nación española. Y por cierto, la nación española se define, en el artículo primero, la nación española está compuesta de todos los ciudadanos españoles de ambos hemisferios. Es decir, que incluye a los que viven en América, en Filipinas, etc. Y entonces, esa nación española de Cádiz tampoco la inventó Cádiz. Yo cito muchas veces, rápidamente, porque es un texto que todo el mundo puede comprobar, un texto de Don Quijote, cuando el bachiller Carrasco le dice a Don Quijote: vos sois honor y gloria de la nación española. Ahí la nación española ya está funcionando en el siglo XVI, plenamente, y hay otros muchos textos. Y entonces, esta nación española no es una nación política, efectivamente, porque la nación política aparece en la Revolución Francesa, pero es una nación histórica que no es meramente étnica, no es una nación étnica, no es una tribu, no es aquella nación de que hablaba, pues, por ejemplo, Arnovio, de adversus naciones, que vienen a ser las gentes, lo llamamos la suma contra gentes de San Tomás.
Es decir, las gentes, las naciones étnicas, son las naciones que son las tribus, se llaman también ahora muchas veces. Eran grupos étnicos que están, pues más o menos en los contornos de un gran imperio, como podría ser el Imperio Romano, el Imperio de Alejandro, pues hostigándolos, etcétera, que no tenían importancia porque estaban allí y porque les servían al mismo tiempo de mano de obra, de fuerza militar, etcétera, y que realmente luego se integraban o no se integraban en el Estado. La nación étnica, por ejemplo, la Edad Media, pues esto es bien conocido, y el que no lo conozca, pues que se entere un poquitín y que estudie un poquitín, porque naturalmente no se pueden saber estas cosas por decir infusa, ¿no? La nación, que es nación étnica, en el siglo XIII, XIV, etcétera, pues eran los grupos étnicos que acudían al mercado, por ejemplo, en París o en Medina del Campo, a intercambiar mercancías, diríamos, con denominación de origen, denominación de su nación. O bien iban a los colegios mayores a estudiar, pues como procedentes de sus naciones étnicas. En un colegio como el de San Bartolomé, de Salamanca, y yo fui colegial de hace ya muchos años, y claro, me leí los estatutos, pues allí hablaban de la nación asturiana, de la nación galaica, de la nación de Burgos, pero aquella nación no tenía ningún sentido político, eran simplemente los que venían de allí, ¿verdad? Eran los que venían de allí, y además estos grupos tenían una gran fuerza de presión porque organizaban, pues eso, el nepotismo, que eran cosas mal vistas, pero que se aplicaban, pero no tenían ningún sentido político. Es decir, la política obligaba a olvidar completamente la nación, y allí eran iguales unos y otros, tenían los mismos derechos. Bien, pues esta idea de nación, claro, que implica la idea de patria en este sentido, esta idea de nación es la que más o menos se ha perdido ya en la Constitución del 78, cuando se distingue nación de nacionalidad, y cuando gentes y hombres, que yo los he oído, como por ejemplo Pérez Barba, que fue el antiguo presidente de las Cortes y que es catedrático de Filosofía del Derecho, yo lo conozco de muchos años, o el propio Zapatero, pues decían esta frase, que es tremenda, por su incultura, lo que estos decían, y su pedantería. No, es que esto de nación y nacionalidad son cuestiones semánticas. Claro, de cuestiones semánticas yo ya había seguido la pista de esta palabrita, que yo la atribuía en las Cortes de Franco, cuando las hijas de los procuradores en Cortes empezaron a estudiar filosofía y letras. En aquel momento se enteraron de la palabra semántica. Y entonces los padres dijeron, hombre, en lugar de decir que esto es cuestión de palabras, decimos cuestión semántica y dejamos completamente patidifuso a nuestros colegas, ¿verdad? Entonces es cuestión semántica, ignorando lo elemental, a saber que una palabra solo es palabra cuando es expresión de un concepto, si no es un puro soplo de la voz, ¿verdad? Un flotis vocis, que decían los escolásticos. Entonces, la palabra es el concepto. Y cuando dice esto es cuestión de palabras, no es cuestión de concepto, señor. Lo que pasa es que usted no tiene concepto. Usted lo que está utilizando las palabras vacías, que es lo que se hace. No tiene ningún concepto del asunto. Es como dicen, matrimonio homosexual. Decía Felipe González, a mí no me gusta la palabra, habría que cambiar la palabra. No es la palabra, señor, es el concepto, que es muy distinto. No es la palabra, es el concepto. Yo particularmente no soy opuesto a que las parejas homosexuales pues tengan reconocidos unos derechos civiles de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo no, hasta cierto punto, ¿verdad? Que no me vengan a mí con progenitora y progenitor y cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque es decir, el lío que se arma allí. Pero nada, pero que no se llame matrimonio, porque el matrimonio es un concepto antropológico que tiene ya una tradición. Dice, es cosa de curas, pero no es usted bestia, ¿verdad? Que el matrimonio católico cristiano es un concepto antropológico muy anterior. Que lo tenían los romanos, etcétera, y cualquier... Porque podría ser, efectivamente, podría ser monógamo, polígamo, lo que quieran, pero el matrimonio supone siempre la diferencia de sexos. Entonces, no me mezcle usted estas cosas con las dificultades correspondientes de que llamar al progenitor y progenitor cuando además no son progenitores. Y tener que diferenciar el padre biológico con el padre biológico siempre. A ver si nos entendemos, el padre biológico. Luego, llame usted al otro padre padrastro o padre putativo, como quiera, pero no le llame padre biológico, porque eso es como decir el agua acuosa, ¿verdad? El padre es biológico, si no, no es padre.
Y estas cosas tan elementales se van olvidando y ahora todo el mundo dice el padre biológico. Además le gusta mucho la palabra biológico porque parece que es muy científico cuando dice eso. Pues eso quiero decir, a estas alturas. Pero así está, así funcionamos. Bien, pues el Estado de Derecho es un concepto que se lo inventó allá por los años 30 del siglo XIX un tal Gustavo von Moll, que, bueno, yo cuento en el libro, mucho de esto es muy largo de contar, no voy a detener en este asunto. Y ha dicho que luego esta idea la desarrollaron los nazis y los fascistas y luego, bien, en esta cuestión, el Estado de Derecho, pues es sencillamente el Estado que se atiene a una Constitución emanada del pueblo y el pueblo soberano. Y a través de las Cortes. Claro, en una sociedad ya desarrollada, que tiene más de 100.000 habitantes, que tiene millones de habitantes, como puede ser Estados Unidos o como puede ser España, que tiene 50 millones, así números redondos, todavía no llega, pero estamos a punto de llegar, o Alemania, etcétera. Naturalmente, el sondeo de la opinión del pueblo, pues no puede ser directo, el asambleísmo directo, aquel ideal de Rousseau, ¿no? Tiene que ser organizado a través de partidos políticos. Porque se dice, no es que cada individuo, si somos 50 millones de españoles, cada uno pues tiene sus opiniones propias. Que se cree usted eso, ¿verdad? De los 50 millones de españoles, el cerebro de cada uno de nosotros no da para más, ¿verdad? No da para tener opiniones propias. Lo que tenemos son 5 o 6 opiniones completamente estereotipadas que nos repetimos unos y otros, ¿verdad? Y todo más. Opiniones que hemos visto en televisión, en el partido político, en el mitin, es una uniformidad realmente espantosa, ¿verdad? De que se acepta de un modo totalmente fanático, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa división de izquierdas y derechas. Hay izquierdas y derechas, yo soy de izquierda y yo soy de derecha. Es una distinción maniquea que carece de sentido completamente. Yo en un libro que publiqué hace años titulado El mito de la izquierda, que tuvo gran aceptación también del público, aunque me llamaron fascista por todos lados, simplemente por sostener esta tesis, que el concepto de la izquierda en singular no tiene sentido, porque no hay historia, no es históricamente verdadero, que no es eso. La idea de izquierda aparece en la Asamblea Francesa, los que se sentaban a la izquierda del presidente, la izquierda jacobina, pero después viene la izquierda liberal en España, y luego viene la izquierda anarquista, y luego viene la cuarta generación, la izquierda socialdemócrata, y luego viene la izquierda leninista, y luego la izquierda maoísta, la izquierda asiática. Y entre estas izquierdas hay tal aversión y tal enfrentamiento mucho más que con las derechas. La guerra civil española, cuando Franco la perdieron las izquierdas por las luchas entre anarquistas y comunistas principalmente. Es decir, las izquierdas han sido totalmente distintas. Entonces hablar de una izquierda es completamente una impostura completa, una cosa gratuita. Es un deseo, pero es un deseo completamente gratuito e infundado. Las izquierdas no es que solamente estén separadas por razones personales, es que tienen idearios distintos y contradictorios, ¿verdad? Como se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, cuando se está hablando aquí de la democracia del pueblo, claro, y se dice, no, es que ahora con Internet pues ya se podrá lograr una democracia asamblearia, minuto a minuto, pues por Internet podremos ir conociendo lo que piensa cada cual, porque el hombre es un animal que piensa. Claro, piensa en el recibo de la luz y otras cosas parecidas, ¿no? Escucho decir lo que piensa, es que no me hace gracia, ¿verdad? Bien, entonces vamos a concederle que piense, ¿verdad? Y entonces todo esto que piensa por Internet podrá hacerlo público y entonces podremos tener en un ordenador central, podemos tener la evolución minuto a minuto del pueblo. Pero claro, esto sería completamente intratable. Es decir, sería imposible, si ya pasa con la bolsa, ¿verdad? La bolsa continua. Eso es lo que pasaría con las opiniones democráticas de 50 millones o de 200 millones, sería un caos completamente aquello. Habría que seleccionarlas, clasificarlas según criterios. En resumen, lo que quiero decir es que el pueblo, el famoso pueblo, naturalmente el pueblo es un concepto romano, como saben, salus populi suprema del sexto, es decir, el pueblo es un concepto político esencialmente. Pero después el pueblo es el pueblo de Dios en el cristianismo, en San Pablo y demás. El pueblo en la filosofía escolástica, sobre todo a partir del siglo XVI,
empieza a tener sentidos distintos, las societas civiles, etcétera. En fin, todos saben que esto es una cuestión complejísima que no se puede ni siquiera esquematizar. Lo importante es, a mi juicio, la distinción entre el antiguo régimen, el llamado antiguo régimen, y el nuevo régimen que instaura la Revolución Francesa. Ahí realmente yo creo que hay un cambio realmente histórico fundamental, que se expone teóricamente porque la soberanía política que estaba ejercida por el príncipe, por el rey, Luis XIV, el Estado soy yo, ¿verdad?, el absolutismo, pues pasa al pueblo y pasa a cada uno de los individuos que componen la sociedad política, en cuya asamblea, las ideas de Rousseau, claro, en la asamblea está representado todo el pueblo a través de sus representantes. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa rápidamente. Pues lo que pasa es que en las partitocracias, que parecen indispensables, porque si no hubiera partidos políticos con sus programas, sería imposible siquiera en una sociedad abundante de varios millones, sería imposible concretar las propuestas, realmente sería imposible, y los diputados, ¿quién iba a conocerlos? ¿Cómo iban a ser si se presentaban 100.000 diputados a Cortes? Que son pocos, son 40 millones, se podrían presentarse 5 millones, ¿verdad? A ver cómo se hacía la selección. Entonces, de hecho, la carpintería de la democracia ha ido organizando los partidos políticos con gran sentido funcional, en donde el pueblo se canaliza a través de los partidos. Y entonces estos partidos son los que imponen los programas a los militantes o a los simpatizantes. Estos programas el pueblo no los entiende ni los puede entender. Primero no los hace, porque no puede hacerlos, porque no sabe. Hay que saber economía, hay que saber política, historia, antropología, y entonces esos programas no puede entenderlos realmente el pueblo soberano. Pero aunque los entendiera, lo que ocurre es que este pueblo que deposita su confianza en los representantes, a los que teóricamente pues confía que defiendan sus opiniones, realmente no son las opiniones lo que defiende, lo que le entrega es sencillamente que le sustituya a la Asamblea. Y la Asamblea se convierte entonces en la verdadera síntesis del pueblo, se traslada el pueblo desde el pueblo metafísico que está ahí hasta la Asamblea, y los parlamentarios, los 500 o 250 o los que sean, o 350 parlamentarios, son representantes del pueblo. Esos representantes del pueblo son, pues, partidarios de partidos diferentes, de partidos. Es decir, que el pueblo está partido en partidos, políticamente. Ya no es el pueblo, son los partidos los que están utilizando. Y entonces este pueblo vota según la ley de las mayorías. Y la ley de las mayorías, que es imposible entenderla, resulta que cuando hay una mayoría, que muchas veces no se produce, como es bien sabido, por el número de representantes de cada partido, sino por las coaliciones que hagan con terceros partidos bisagra que no estaban contemplados en el propósito, entonces la ley sale adelante y se convierte en ley democrática. El ejemplo más claro, a mi juicio, que tenemos hoy en España, es la ley de plazos del aborto. Esta ley de plazos del aborto, que como ustedes saben, la empujó Zapatero, pues cuando empezó su legislatura, su segunda legislatura, diciendo, hay que dar un giro a la izquierda. Así empezó, así yo le escuché, ¿verdad? Y muchos de ustedes habrán escuchado. Es que estas cosas hay que recordarlas en su precisión, como se produjeron. Hay que dar un giro a la izquierda a nuestro partido. Vamos a promocionar la ley del aborto. Primero, yo no entendía que tenía que ver la izquierda con el aborto. Era una cosa ininteligible, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba. Y entonces, pero yo no lo creía, pero lo creyó muchísima gente, sobre todo las mujeres progresistas, que decimos, esto es el progreso, ¿verdad? El derecho al aborto, porque tenemos derecho al aborto, porque a fin de cuentas el embrión es una especie de verruga que me sale allí y puedo yo eliminarla, porque yo soy dueña de mi cuerpo. Es cosa de decir, ¿eh? Qué filosofía tan barata. Lo curioso es que te dicen, es que usted utiliza mucha filosofía, la filosofía la utiliza usted, lo que pasa es que es filosofía mala e indocta, ¿verdad? Que no sabe ni por dónde le da el aire. Bien. Entonces, esta ley del aborto, se reúne un comité de expertos nombrado ad hoc, hace una ley del aborto, más o menos todos la conocen, y entonces se desatienden otros expertos, el Manifiesto de Madrid, por ejemplo, y entonces esta ley pasa a sus trámites, la aprueba el Senado, luego pasará al Parlamento y la votará el Parlamento, y será una ley democrática. Y entonces esta ley, en lugar de ser la máxima corrupción, a mi juicio, que cabe imaginar, porque
establecer en el proceso continuo de la ontogénesis plazos, como si fueran plazos reales, es algo así como tomar los meridianos y paralelos de los geógrafos como divisiones reales del suelo, de la geografía. No hay meridianos. Yo recuerdo que cuando estaba yo en el ejército, en la milicia, pues la broma que dábamos a los nuevos era vete a pintar el meridiano, etc. De verdad, y la gente iba a pintar el meridiano, cosas de ese tipo. Eran tan imbéciles que iban con un bote de pintura, y así como suena, ¿eh? Y todos que ahí están en el ejército, bueno, permito para el pueblo ahí saber iba a pintar el meridiano. Pues, pero los plazos es lo mismo. Es decir, los plazos es un concepto taxonómico útil para médicos, para biólogos, para hacer comparaciones estadísticas, pero no hay plazos. Y lo más curioso es esto. Atención, que esto es muy curioso, muy interesante, que la ley de plazos fija en las 14 semanas la línea de frontera en donde ya el aborto no es permitido. ¿Por qué estas 14 semanas? Es decir, ¿qué tienen esas 14 semanas? Lo curioso es que estos individuos llamados científicos, pues no se dan cuenta, por su ignorancia supina, que este es el concepto de Aristóteles y de Santo Tomás en la época pre-microscópica. Es decir, cuando el embrión era una especie de gelatina, ¿verdad?, que se disolvía en agua, amorfa, no tenía forma. ¿Por qué no tenía forma? Porque no tenía microscopio para verlo. Pero cuando se descubrió el microscopio, se supo perfectamente que el cigoto, el huevo, tiene una estructura tan compleja como la del adulto, ¿verdad? Y todas las fases son fases continuas. Por tanto, que los plazos, establecerlo a los 14 semanas, por la misma razón la podríamos establecer a las 25 semanas e incluso, como decían algunos aterroristas, a los 7 años, porque hasta los 7 años no tienen uso de razón. Podríamos matar a los niños tranquilamente porque todavía no tienen uso de razón. Entonces son animales, como decía la señora Viviana, eso también todo el mundo lo han oído, ¿verdad? Una frase famosa que en cualquier país yo creo que hubiera determinado su destitución fulminante, vamos, pero completamente fulminante, cuando le preguntaban, también yo tuve la suerte de oírlo directamente, la primera intervención que tuvo, le preguntaron unos periodistas entonces, el feto, el embrión que la mujer lleva en su vientre, ¿es humano? Y dijo ella, no es viviente, pero no es humano. Entonces, ¿qué era? ¿Que era un ave, un pez? ¿Qué era? Seguramente ella, bueno, ni siquiera esto, habría oído campanas de la ley biogenética de Haeckel, ¿verdad? La ley que dice que el embrión desarrolla en su ontogenia las fases de la ontogenia, entonces pasamos por el estado de pez, de anfibio, de reptil, etcétera. Pero claro, la ley de Haeckel, eso no lo había oído ella, porque le hubiera dicho, eso ni lo sabía, bueno, de Haeckel. Y aunque le hubiera dicho, se hubiera errado, porque esa ley de Haeckel ya no se aplica así. No es que ella sencillamente, lo que quería era, sencillamente decir, no es que la ley del aborto no significa un homicidio. Como el homicidio está castigado por la Constitución, si se supone que el feto pues, es humano, el matarlo es un homicidio. Y entonces simplemente para defenderse de esto, ella y Zapatero dijeron, no, es que no es ser humano. Pero claro, esto es una cosa tan absurda, tan insoportable, ¿verdad?, de aceptar, que escuchando a aquella señora en aquello, era una cosa realmente incomprensible como aquel individuo estaba y sigue estando allí en el gobierno, ¿verdad? Y además dictaminando estas cosas. Bueno, y ahora con la cosa del crédito y estas cosas, bueno, me callo ya. Entonces, semejantes aberraciones, realmente, pues en la medida en que son aprobadas por las Cortes son leyes democráticas, ya quedan enteramente ensalzadas a una gran... Bien. Bueno, total, me parece que vamos ya... Bueno, pues nada, voy a terminar ya, porque el tiempo es el tiempo. Bien. 2 palabras sobre el juez Garzón. El juez Garzón, como saben, pues... Bueno, sorprendió a todo el mundo. Yo confieso que el primero, cuando yo leí en el periódico que Garzón había pedido el certificado de defunción de Franco y lo iba a procesar, bueno, pues digo, bueno, este tiene complejo de Jesucristo. Entonces le dije, no, pero hombre, se inventa usted No, si yo no me lo he inventado, señor mío, ahí en el libro cito. El complejo de Jesucristo es un concepto que psicoanalistas americanos en los años 20 aplicaron a ciertas patologías pues de aquellas gentes que de vez en cuando, más o menos raras, pero existen, les salen de repente una serie de una corona de espinas de sangre, les salen llagas en las manos, en el pecho y en los pies, como las llagas de Cristo. Y entonces tienen complejos de Jesucristo porque se identifican con Jesucristo.
Esto parece que lo empezó San Francisco de Asís, y luego hay una lista larguísima, entre las que se encuentra Sor Patrocinio, la monja de la Llaga, se encuentra el Padre Pío, y bueno, hay tantas cosas más. Luego el concepto de complejo de Cristo se extendió por estos psiquiatras, se extendió a otras patologías más conocidas. Todo el mundo la ha conocido, yo he conocido a uno en un manicomio de Salamanca hace años, que tenía el complejo mesiánico, ese quería salvador del mundo, ¿verdad? Es que iba a salvar el mundo. Y te recibía con una especie de ceremonias, había que besarle la mano, decirle. Si no, no podías hablar con él, yo se la besaba para seguir hablando con él. Claro. Pues este Mesías, claro, se identificaba con Cristo, con el complejo de Jesucristo, bajo la advocación de Cristo Salvador. Pero claro, el juez Garzón se identifica con Jesucristo bajo la advocación de juez, no de redentor ni de salvador, sino de juez que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que es lo que dice el credo romano. Y yo, coño, pues este tiene complejo de Jesucristo, pero bajo la advocación de juez. Y luego te enteras que este juez, claro, le parecía poco, claro, está en la Audiencia Nacional y quería ser juez universal, juez del Tribunal Internacional de Justicia, de un tribunal que esté por encima de todos los gobiernos, porque emana la justicia pues como la de Dios Padre, ¿verdad? Y claro, ese Tribunal Internacional de Justicia fue propuesto ya por la discusión que hubo en los años 20 y principios de los 30, a raíz de los 14 puntos de Wilson, del presidente Wilson, que era kantiano, que es justo decir lo que tenía por encima siendo kantiano, ¿verdad? Con la paz perpetua y todas esas mandangas, ¿no? Pues entonces, este juez, este presidente, y sobre todo, tal Levinson, ven muchas cosas que no es ocasión de decirlas aquí, y os digo algo rápidamente en el libro. Estos intentaron llevar adelante el proceso de deslegitimización de la guerra, en plan de pacifismo absoluto. La guerra, como es bien sabido, cuando se cumplían ciertas formalidades, como es declaración de guerra, etcétera, etcétera, entonces se considera legal. Los estados estaban en guerra y los demás respetaban el estado de guerra. Se apuntaban unos a otros, bien. Pero se trataba de deslegitimar a la guerra. La discusión fue tremenda, intervinieron allí autoridades como Dewey, el famoso pedagogo y filósofo americano, y otros muchos. Intervino también Walter Lippmann, un famoso libretista, periodista, que es el que dio en el clavo, yo creo, cuando estableció que es imposible un tribunal internacional de justicia que deslegitime la guerra si las sentencias de ese tribunal van en contra de alguna de las potencias que tienen fuerza de obligar a las sentencias. Y es completamente contradictorio que los Estados Unidos acepten una decisión de un tribunal supuesto constitucional que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces eso es completamente una utopía. Y por eso, de hecho, llegaron a mucho, llegaron a firmar el Tratado de París, Arístides Briand, etcétera, y al poco tiempo estalló la Segunda Guerra Mundial. Aquello quedó en papel mojado completamente, ¿no? Pues esto del Tribunal Internacional es lo mismo, porque los tribunales internacionales que ya utilizamos no son universales. Basta que los estados se pongan de acuerdo y es internacional, ¿verdad? Y además, aunque lo sean, pues no es nada. Es como el derecho internacional. El derecho internacional es un conjunto de acuerdos, de pactos, ¿verdad? Entre estados que tienen el valor que tienen unos pactos, pero que no obligan a nadie, más que por la fuerza, ¿verdad? Y entonces las propias definiciones de derechos humanos de la ONU del 47, pues no obligan a nadie. La prueba es que la declaración famosa de los derechos humanos no la firmó ni la Unión Soviética, ni China, ni los países satélites. Es decir, no fue la humanidad reunida en la ONU. Aquello fue una medida urgente, perentoria, en la Guerra Fría y después de la guerra para tener unos mínimos de tratamiento de las personas de diferentes confesiones, etc. Bueno, total, ya termino. Que el objeto de este libro es analizar el concepto de fundamentalismo democrático, demostrar o tratar de probar que no es que yo vaya contra la democracia. Me dice, es que usted no es demócrata. Pues mire, ¿a usted qué le importa, verdad? Yo no estoy hablando aquí de mi opinión, estoy estudiando el objeto. Es como si hablase de una locomotora y me dice, ¿usted va contra las locomotoras? No, yo estoy estudiando la locomotora, ¿verdad? Y yo no estoy... Es más, yo les puedo decir que la democracia, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de su tecnología, pues si funciona, pues funciona. Pues ya está, funciona.
Ahora, su ideología, eso ya son palabras mayores, como esa ideología tiene tal influencia después en todo lo demás, eso es lo que yo ataco principalmente. Y entonces no me hago la menor esperanza de que este libro sea compartido por casi nadie, ¿verdad? No. Está tan arraigada en el pueblo las ideas fijas de esto, que lo más probable es que si alguien, es totalmente la hipótesis absurda, pero que si alguien del pueblo llano leyera el libro, bueno, que no puede leer, esto es una hipótesis absurda, lo que haría sería este fascista, lo que me diría. Nada más, buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor, por esta magnífica lección, que a pesar de esta alusión que hacía al libro, de que sí, por lo menos creo que nos ha abierto los ojos para ser más críticos y para que todos estos términos que a veces los utilizamos vacíamente y sin saber, por lo menos tengamos cierto respeto a la hora de utilizarlos. Ahora haremos un breve espacio de coloquio, muy breve, porque don Gustavo tiene que regresar a Oviedo y no está tan cerca como parece, pero antes de ello anunciarles que el próximo día 8, o sea, dentro de 2 semanas, habrá otro acto que será el número 700, de estos que organiza el Aula de Cultura del Correo de la Fundación Vocento. El de hoy era con la editorial Temas de Hoy, y el próximo día también es con otro acto, y siempre bajo el patrocinio del Banco Sabadell Atlántico. El día 8 hablará don Carlos González, pediatra, que es famoso, muy conocido por los libros que ha escrito sobre el niño, concretamente el niño que no come, y a favor de la lactancia materna también. Espero que sea de su interés. Pero bueno, ahora pasamos. Van a ser muy pocas preguntas, no tenemos mucho más tiempo, y además creo que ya lo he dejado todo muy claro, o por lo menos nos ha dejado que la inquietud de intentar no simplificar, y vamos a ver si hay un par de preguntas o 3 como máximo, que sean muy breves, que no sean otras conferencias, sino que sean unas preguntas breves para que don Gustavo lo aclare. Nada, yo en primer lugar quiero agradecer al profesor Bueno su presencia en Bilbao, después de algunos años, en fin, encantado de haberlo escuchado aquí. Yo dos preguntas sobre dos de los contextos de corrupción democrática que usted analiza en el libro. Uno lo analiza, el otro no, pero en fin, está más o menos implícito, ¿verdad? Dos preguntas, voy a sintetizar al máximo para no ahorrar tiempo. Vamos a ver, la primera cuestión es, si no le parece a usted, y si en el caso de que le parezca, las razones por las cuales es así, que ya es una suerte de corrupción de la maquinaria lógica que acompaña a la democracia española el hecho de que el PNV esté representado en el Parlamento Nacional. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en fin, dado que, porque aquí, por ejemplo, cuando aquí nuestro lehendakari, Patxi López, cuando fue lehendakari, pues se refirió a sus antecesores, por ejemplo, a Arganza y a Garicochea, pero no solo esto, sino a Aguirre, Dictador Tomás. La palabra lehendakari es una palabra equívoca, porque no se puede comparar los lehendakaris antes de la guerra de los después, porque la democracia española proviene no de la Segunda República, sino del franquismo, directamente. Entonces, quisiera preguntar si, dado que la democracia española proviene del franquismo, y dado que el juez Gadazón no dicta sentencias con la fuerza del Espíritu Santo, si no es contradictorio también enjuiciar el franquismo, obviamente, porque se siga los pies. Bueno, con esto yo un momento a esa intervención. Bueno, yo creo que ha dado en el clavo, yo creo que sí. Y esto no lo he explicitado, pero está implícito en lo que digo. El declarar a un partido secesionista, ¿sabes? Porque hay que tener en cuenta que los partidos secesionistas vascos o catalanes o gallegos, también hay en el Bierzo, en fin, muchas cosas. Yo otro día, haciendo una excursión por Asturias, me encontré en los picos de Europa unas cintas que ponían territorio badiniense, que eran unas tribus de la época de Augusto, ¿verdad? Y entonces son unos grupos que están defendiendo a los badinienses, porque dicen que son más antiguos que los astures y los leoneses, una cosa de delirio. Bueno, pues aquí los nacionalismos secesionistas, claro, estos, pues como es bien sabido, fundan su pedigrí en siglos anteriores a Jesucristo, ¿verdad?
pues qué sé yo, en los iberos, en los arios, en los layetanos, en los tartesos, en Andalucía. A mí me tocó en Andalucía cuando aprobaron el Estatuto de Andalucía último, les metieron el gol de declarar padre de la patria andaluza a Blas Infante. Yo no sé si lo hicieron a posta o no se dieron cuenta. En los dos casos es tremendo. Blas Infante, al margen de que lo fusilaran después de la Revolución de Franco, que bien, a tantos fusilaron, ¿verdad?, de un lado y de otro, pero Blas Infante, sobre todo, lo que la gente no quiere saber, aunque está explícito, porque yo he ido muchas veces a visitar en Sevilla, en Coria del Río, al lado de Sevilla, una casita que se hizo Blas Infante moruna, y Blas Infante se convirtió al mahometismo de un modo solemne. Y esto, en los años que lo hizo, por los años 20, pues no tenía importancia, es como si se hubiera hecho socio del National Geographic, ¿verdad? Muy bien, que se haga musulmán. Pero lo grave es ahora que la conversión de Blas Infante lleva implícito la restauración del Califato de Córdoba y la misión de Al-Ándalus, que era toda España, de convertirse al Islam y proseguir la islamización de Europa. Es decir, que no era separatista, pero todavía era peor. Todavía era peor. Bueno, pero ahora resulta que los nacionalismos que ahora tenemos y que están ya esbozados, como se sabe, pues ya en la Segunda República y al final del siglo, pues estos partidos parten de un concepto de nación política, que es nación étnica, que no ha tenido historia, son las naciones sin historia, que llamó Marx, que no tienen historia, que su historia ha estado siempre integrada en la historia de otras entidades políticas. Por ejemplo, la historia de España, pues es cosa de decir los vascos, si los vascos no se entienden la historia de España por todos los lados, basta recordar la batalla de las Navas de Tolosa, ¿verdad? Los López de Haro allí, es decir, que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, los secretarios de los descubridores, en fin, es una cosa ridícula el decir que el País Vasco no estuvo incorporado totalmente a la historia de España, está totalmente incorporado a esa historia. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente que se inventa la historia. Y aquí se empiezan a hablar de Juan Zuría, de la batalla de ¿cómo se llama?, de Arrigorriaga, y muy bien, lo que usted quiera. Como en Galicia hablan de Breogán. Yo tenía un alumno que me regaló el himno de Breogán. Cuando lo oía, pues empezaba a llorar lleno de emoción, y le digo, bueno, señor mío, que no llore usted, que esto es un camelo, que Breogán no estudió nunca. Pero era lo mismo, ya le podía decir misa, ¿no? Y entonces, y en La Coruña, una vez que fui a ver el Museo Arqueológico, allí estaba la estatua de Breogán, el director del museo, que era muy amigo mío, y le dije, ¿pero cómo pones ahí a Breogán? Y le dije, hombre, pues porque si no el alcalde me quita la subvención. Total, que con esta historia se fundaron los nacionalismos. Escucho decir cuando hablan de la Díada en Barcelona, cuando hablan cuando realmente de la guerra de secesión. Pero claro, si la guerra de sucesión fue una guerra en donde los catalanes apoyaban al archiduque Carlos como rey de España, ¿verdad? Y el nombre de rey de España. Y iban contra Felipe V, pero no porque iban contra España, sino porque iban contra Francia. De manera que es una perversión completa de la historia, totalmente perversión, que al cabo de años, donde la van enseñando... Bien. Y entonces la democracia, contestando a la pregunta, la democracia se entiende en un sentido desconectado del pueblo que la tiene, que un partido secesionista, que no nace de una nación previa a la que da la Constitución, sino que nace ya de un Estado organizado, con un territorio propio, que quieren fracturar, pero como dice que son demócratas, se les reconoce como partido político. Y esto es un absurdo completamente, a mi juicio, esto es una contradicción completamente, porque tú no puedes considerar como partido democrático a alguien que va en contra de la democracia real, histórica, efectiva, no de la idea de democracia. Como si las democracias formasen, aquí está todo el pacifismo, como si la red de estados democráticos formasen una red armónica en donde todas las democracias están ya unidas en el fin de la historia y todos los franceses, españoles, chinos, soviéticos, zulúes, todos podemos empezar a cantar y a correr, a dar giros alrededor de los jardines, ¿verdad? Y abrazarlos mutuamente diciendo, estamos en la felicidad democrática, llenos de orgasmos democráticos. Claro, esto es ridículo por completo, realmente ridículo. Y sin embargo,
como son demócratas, pues por la grandeza de la democracia consiste en esto. No, la grandeza no, la miseria de la democracia, que no sabe usted lo que es la democracia. Sencillamente es esto, porque estoy totalmente de acuerdo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Levanten el brazo, por favor, que será casi la última ya. Sí, ahí parece que quieren comentar algo. Sí, bueno, quería preguntarle, usted entonces en dónde fundaría la base, el fundamento, si no cree en fundamentos para, o todo el mundo tiene fundamentos para algo, para la convivencia, etcétera, etcétera, y saca sus ideas. Uno lo saca de las religiones, otro de la razón. Para la democracia, hombre, el que vaya contra el fundamentalismo no quiere decir que yo niegue los fundamentos, como natural. Yo he sido durante 40 años o 50, no sé, catedrático de fundamentos de filosofía. Es cosa de decir si le puede hablar sobre fundamentos, ¿verdad? Pero fundamentos no es el fundamentalismo, que es muy distinto, ¿no? Es como hablar de psicología y psicologismo, son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, claro, los fundamentos, pues por ejemplo, en geometría, que es donde empiezan los fundamentos realmente racionales, pues es la axiomática de Euclides, esos son los fundamentos de la geometría de Euclides. Esa axiomática después se transforma en las otras geometrías, y esos son los fundamentos. Ahora, en política no hay esos fundamentos, los fundamentos son históricos, son muy distintos. Y es el punto de partida históricos y geográficos y políticos reales, efectivos. Sí, entonces, son cuestiones de hecho. Es decir, si por ejemplo la nación española, ¿cuáles son los fundamentos de la nación española? Yo he escrito un libro llamado España no es un mito, donde intento exponer cuáles son los fundamentos de España. Es decir, España, por ejemplo, es un concepto filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no es un concepto geográfico o un concepto meramente histórico, es un concepto filosófico. ¿Por qué razón? Pues porque el significado de España es indisociable del concepto de historia universal. España intervino en la historia universal, es un tema filosófico por excelencia. Y claro, no se puede hablar de España sin tener en cuenta la incidencia que tuvo España en la historia universal. Y no se puede hablar de historia universal sin hablar de la idea de imperio. En un libro que yo escribí hace años, se llama España frente a Europa, allí yo intento establecer las líneas generales de una teoría del imperio. La gente es tan inculta que yo hice pruebas entre los alumnos de la facultad. Les puse una vez una prueba de estas palabras estímulo de Jung, que es poner una palabra y luego poner al lado la reacción que daban. Entonces eran tan ignorantes aquellos pobrecitos alumnos míos, ¿verdad? Entonces, que Dios los guarde, donde les ponía imperio, respuesta, José Antonio. Otros decían imperio, respuesta, Ramiro Ledesma. Claro, una persona que no fuera un mentecato es la mente capta, la mente cogida, la mente estrecha, ¿no? Pues si le dices imperio, pues yo creo que lo primero que se acordará será de César, de Augusto, ¿verdad? Del Imperio Romano, algo así, ¿verdad? De Alejandro Magno, de Darío. Bueno, es lo primero que se acordará. Un tío que viene esto, pues claro, entonces el imperio era tabú, porque el imperio, bueno, el libro de España frente a Europa dio lugar a una polémica tremenda, donde me dijeron que yo había tomado la palabra de imperio de Ramiro de Desmarramos, me acordaba de él en aquel momento, pero era lo mismo, ¿verdad? Y entonces, claro que todo imperio, por fortuna, y en esto me congratulo de ser uno de los pioneros, aunque ahora ya no hace falta decirlo, pues el concepto de imperio hoy día es utilizado como una categoría, sobre todo por los americanos, la cantidad de libros sobre el imperio americano, que están además pendientes del imperio romano, no solamente en películas como Gladiator y otras muchas, sino que están calculando a ver si están en la fase del siglo III o del siglo IV, es decir, están completamente imitando a Roma, un poco aquello que dijo Marx. Los franceses hicieron la revolución disfrazados de romanos, ¿verdad? Y los ingleses disfrazados del Antiguo Testamento. Entonces, y los americanos hicieron la revolución disfrazados de romanos. Allí el Parlamento, el Capitolio, en fin, los senadores, en fin, todo. Y entonces la idea es más o menos esta, que hay unos fundamentos, que son fundamentos históricos. Estos fundamentos históricos, pues, suponen el detener enteramente, conceptos que no son sencillos. La idea de imperio es una idea dificilísima.
Yo desafío a mucha gente que me diga lo que entiende por imperio, que no me venga con historias de Franco y de esto, que la cosa viene de siglos, muchos siglos atrás, ¿verdad? Que diga lo que es el imperio. Y el imperio es un concepto filosófico dificilísimo de establecer. Hace falta saber mucha historia, antropología y tener capacidad de definir lo que es el imperio. Yo no puedo decir más porque estaríamos aquí 3 horas. Yo he escrito lo que tenía que decir en el libro España frente a Europa, que está ya agotado, pero lo pueden ver por internet seguramente, ¿verdad? Muy bien, pues nada. A ver, ¿alguna otra pregunta que será la última? Allí. Eso. Parece que aquel señor, la última pregunta. Profesor Bueno, quería hacer una pregunta. Cuando se fusiona un óvulo y un espermatozoide humanos, sea el tiempo que sea y haya pasado, esté in vitro o en el útero materno, ¿qué es? Cuando se fusiona, pero ¿qué entiende por fusionar? Claro. Es decir, si no solamente hay penetración del espermatocito en la célula, en el óvulo, ¿verdad? Sino si hay también intercambio cromosómico, y entonces se forma pues realmente pues el proceso para dar lugar a una mórula enseguida, la división celular en 2, en 4, en 8, etcétera, y dar lugar a una mórula. Pues, ¿qué es? Pues es un ser humano, sencillamente. Un ser humano que no es que tenga prefigurado todo lo que va a venir después, pero que está en continuidad con todo lo que viene después. Es que a mí algunas veces se me ha acusado de restaurar el preformismo, el llamado preformismo, y no tiene nada que ver con el asunto. Primero porque el preformismo, que era espermatismo o ovismo, era una teoría del siglo XVIII, cuando se empezó con el microscopio, que se utilizó sobre todo por los teólogos para explicar el pecado original. Es decir, ¿por qué razón, se preguntaban, el pecado de Adán se transmitió a los demás hombres? ¿Qué tenían que ver más los más hombres con lo que hizo Adán o Eva? Pues la respuesta era, pues es que Adán cuando pecó con todos sus testículos que tenían todos los espermatocitos que eran los hombres futuros de la humanidad. O Eva tenía en sus ovarios, parece que todos los ovarios después que se fueron dividiendo como una ameba, ¿verdad? Pero claro, esta teoría es ridícula. Y entonces esta discusión de los ovistas y espermatistas del siglo XVIII pues quedó completamente superada cuando se descubrió realmente la teoría celular y lo que era aquello, ¿no? Entonces, pues es un ser humano que está en continuidad con todo lo demás. ¿Ser humano qué quiere decir? Pues esto que me parece que ya hemos dicho antes, que en la época de Aristóteles o de Santo Tomás, bueno, y de Hegel y de Kant, ¿verdad? Porque esto, hasta la teoría celular con Slide no llegó a funcionar, bueno, y mucho después, todavía, etcétera, y todavía mucho después con el código genético. Entonces, no se sabía lo que era, no se podía analizar. Hoy podemos decir claramente que aquello es un ser humano que incluso se utiliza ya normalmente con la prueba de ADN, ¿verdad? Este es hijo de tal por su ADN, que puede estar tomado de un embrión o de un pelo o de lo que fuera, ¿no? Entonces el ADN quiere decir que es ser humano, e incluso puede dar lugar a una célula madre que puede producir a otros, aunque no sea racional ni nada de eso, como natural, porque no está desarrollado. Es decir, ¿cuándo empieza a ser un hombre racional? Pues escucho decir, a los 7 años, bueno, cierta racionalidad, a los 40, a los 80, termino diciendo aquella frase de Lenin: 80 años de estupidez no justifican a un hombre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.